Y bueno, cracks, espero que esté marchando todo excelentemente bien. Estoy últimamente haciendo muchos videos bastante tardecitos, teniendo en cuenta que hay mucha gente que me sigue del continente, del viejo continente, y que bueno, la verdad es que eso realmente genera cositas interesantes en cuanto al tema del horario. No sé qué estaba sonando en esta cosa. Pero bueno, lo que les estaba comentando, vamos a repasar varias cosas aquí interesantes. Lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Quiero arrancar rapidito y ya para poder hablar con ustedes unas cositas, reaccionar a unos videos que me he encontrado por aquí. Y chicos, lo que primero me gustaría mostrarles en este caso es este video, que por cierto es de mi serie favorita llamada South Park. Espero que no tenga copyright, derechos de autor, y que podamos disfrutarla definitivamente, porque la verdad es que es encantador. Voy a ponerme los auriculares porque si no esta cosa va a sonar muy duro. Y pues han hecho una adaptación al tema del Barça y de la chavineta, y la verdad es que me ha parecido increíble. Ojalá no tenga copyright. Me va a tocar cortarlo en algún punto seguramente el audio. De todos modos yo lo he reposteado en Twitter por si alguien lo quiere ir a ver, porque la verdad es que es absolutamente brillante y va relacionado con la tema del palancas. Hola amigos, soy J. Jordi. Debido a los últimos resultados de un equipo espectacular. No sé si me van a meter copyright y ustedes van a poder estar viendo esto, pero es que me parece realmente brillante. Este episodio, si no estoy mal, es uno en el que ellos están hablando como algo de la homosexualidad o algo así, porque ellos como que, o no sé si es el otro, y la verdad es que es bastante interesante. Y, o sea, escuchen la letra, ojalá que de verdad lo puedan ver y no lo tengan que cortar. Musas ya no le sirven, todo fracasado. Es absolutamente brutal, y seguramente si ustedes disfrutan de South Park como yo he disfrutado durante gran parte de mi adolescencia, juventud, entenderán perfectamente este mensaje, y me pareció realmente brutal la adaptación que le están haciendo aquí a los amigos de South Park. Quiero que veamos la cara y la cruz de Laporta, porque bueno, quiero que veamos este video, valga la redundancia, y entendamos algo. Este fue el día que presentaron a Xavi. Veamos un pedacito pequeño. Hoy se han congregado en las gradas del Camp Nou para ver la presentación de Xavi como nuevo entrenador azulgrana. Y viendo las colas fuera, queda claro que hoy se presentaba una leyenda. En el estadio los hinchas pertrechados con banderas azulgranas. Abajo, todos los medios de comunicación listos para captar un día histórico, y en el césped, un rótulo: bienvenido Xavi culé, y una frase en ese felpudo: salid y disfrutad. Y ahí que salió Xavi, disfrutando junto al Presi y Laporta. Se giraron para saludar a la grada, y después, en el centro, otra vez, mientras todo el estadio gritaba al unísono. Es brutal, esta parte es brutal, porque miren a Laporta todo Ahí, contento, abrazo, que le hacía cariño, este gesto una y otra amor. vez, antes de coger el micro Xavi y lanzar su primer mensaje. Pero bien, ojo el mensaje de Xavi aquí. Som el millor club del món. El mejor club del mundo, trabajaremos con mucha exigencia. Amb molta exigència. Bueno, pues la exigencia con el paso de los tiempos y ya años, porque se pueden hablar de años de la época de Xavi en el Barça, ha ido mermando. Y me parece curioso porque también hay algo muy interesante, y es una imagen del presidente Joan Laporta el día de ayer tras la vergonzosa derrota ante el Amberes. Y es lo que les estaba diciendo, la cara y cruz de Joancito. Futuro de Xavi, ojo lo que puede ocurrir si el Barça pincha ante el Valencia. Fijaos en la cara de Laporta anoche, estaba paralizado. La mirada de Laporta en una de sus noches más duras. Termina el partido y la cámara de Juanes capta esto en zona mixta. Enric Masip, asesor del presidente, habla con él. Bueno, chicos, ahí creo que ha sido suficiente. Fíjense el contraste tan bestial entre el día de la presentación y la actualidad de este club, pero creo que es realmente bien poco teniendo en cuenta la vergonzosa. Pero es que, a ver, yo aquí quiero hacer un paréntesis o un énfasis en una situación, y es que ¿qué esperaba Laporta que sucediera con la planificación deportiva que ha hecho? O sea, es que si alguien es responsable absoluto de todas estas situaciones, ese es Joan Laporta. Es la parte que yo no entiendo. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Qué le sorprende a toda esta gente? Y lo mejor de todo esto, y que creo que los madridistas debemos empezar a disfrutar,
es que todavía faltan muchísimas cosas, estoy totalmente seguro. Bueno, vamos a ver otra cosa más que interesante que tenemos por aquí disponible. En este caso vamos a encontrar aquí... A ver. Algo de Lobo Carrasco, que es un sinvergüenza absoluto y que, o sea, me llama la atención poderosamente ver cómo el club Fútbol Club Barcelona, que supuestamente es el club de sus amores, se cae a trozos. Y vive la vida así todo like, todo X. Toquéis en la Champions Lobo, como la otra vez. Lobo, ojalá, Fuisteis para allá. Ojalá, Lobo. Y vaya meneo. Lobo. Ese segundo gol no lo olvidaréis en vuestra vida. Paco, 26 vacunaciones. Lobo, el otro día te lo dije. 26 vacunaciones os metió el otro día te lo dije. El dios del fútbol. Lobo, el otro día 26. te lo dije. Es solito. Te lo dije. Es solito. Figúrense ustedes la vergonzosa imagen que da este hombre, que hasta el mismísimo J. Jordi está tapándose la cara de la vergüenza que siente. Es que es absolutamente de locos. Por aquí vamos a adelantarlo un poquito. Hoy no te compro la milonga argentina. Una milonga. Una milonga que te has inventado tú. Una milonga que te has inventado tú. El otro día te lo dije, Lobo. Eres con tu monólogo. Lobo, el otro no te la puedo quitar. Lobo, el otro día te lo dije. No te la puedo quitar, que Paco soy Bullo. campeón del mundo. El otro Bueno, soy campeón del mundo 2 veces, que me parece desquiciante, de verdad. Yo no sé cómo este hombre puede decir que es fanático, socio, lo que sea del Palanca Fútbol Club. Es que me deja absolutamente loco. En definitiva, la situación en la que se encuentra este hombre, yo creo que le urge ir con un especialista. Este video se me está haciendo un poco largo, pero la verdad es que vale la pena todas las recopilaciones que he hecho, hablando un poco de Laporte y Xavi, esas sensaciones que deja alguna cosa. Se han empezado a filtrar cosas tanto de la parte directiva, de la redundancia del Barça, y también de la parte del entrenador. Ya vamos a ver eso enseguida. Porque, bueno, pues hay momentos en los que los resultados no acompañan, pero la gran diferencia es si ese entrenador en ese momento difícil tiene, primero, el respaldo absoluto del presidente, y segundo, si dentro del vestuario están todos los jugadores con él y tienen apoyo incondicional de los jugadores. Y eso es lo que no se cumple en Xavi. Está absolutamente solo. Xavi tiene la sensación, por lo que me cuentan, de que lo han vendido en el día de ayer. O sea, después de todo lo que pasó en el tema de la convocatoria, en lugar de consensuar, oye, que salga Deco y diga, no, nosotros estamos con la versión del entrenador y el entrenador ha dicho que es una decisión pues que se ha consensuado entre todos y tal, pues sí, porque todos pensamos que podemos aportar pues otra visión y al final el entrenador es el que decide, pero bueno, ha sido una cosa muy consensuada, como dijo Xavi en la rueda de prensa. No, es que Deco en la previa dice, no, nosotros no hemos consensuado nada. Eso es. ¿Y eso a qué suena eso? Bueno, esto es lo que les estaba diciendo. Es cierto que el Marçal Llorent está como con otro de estos de los que eran candidatos a ser presidentes del Palanca Fútbol Club, y está claro que va a tratar de tirarle mierda a esta junta directiva, pero la sensación que hay es de ruptura absoluta, y creo que este video también del sinvergüenza de J. Jordi lo confirma en lo absoluto. Quiero que escuchemos este también, que va más de la parte de la junta directiva del Palancas. A ver, ¿cómo te lo diría, Juanfe? Si ayer durante el programa ya dijimos o ya comentamos de que la situación era para estar preocupado, pues a mí, con todas las noticias que me están llegando esta mañana del entorno Barça, creo que es para estar más preocupado todavía de lo que estábamos ayer por la noche después del pésimo resultado. ¿Más preocupado? ¿Más preocupado? O sea, que no, sí, no se ha enfriado la situación. Hay muchos nervios. Hay muchos nervios, Juanfer. Hay muchos nervios y, como bien decía Marçal ahora, hay una figura ahí dentro que es la de Deco, que tiene muchísima importancia, y Deco es de los que está más nervioso. Deco es parte, no sería... sino los últimos días. No. Bueno, no sé. Otra de las cosas que me impresiona es el tema este de Deco y cómo se manejan las cosas en el Palancas. Por ahí estuve viendo que a Deco le interesaría por alguna razón que Rafa Márquez fuera el entrenador del Palancas Fútbol Club, y la verdad es que es increíble, es absolutamente increíble ver cómo ya la chavineta, que pasó de ser el equipo para pelearlo todo, está a una pizquita de venirse absolutamente todo el proyecto abajo. Es que estoy disfrutando como un loco, en definitiva, con esta gente. Mira, me tienen absolutamente loco. No sé si ustedes también, pero es que es increíble. Quiero cerrar este video con este video que para mí es historia, para mí es
como si te inyectaran 100 años más de vida. Y es la reacción de los sinvergüenzas estos del Palancas tras el tercer gol de Lamberes. Es que es poesía pura. Que no puede estar el tercero. Que fuera de juego. Es fuera de juego. Es fuera de juego. Es fuera de juego. Es fuera de juego. Gol de Lamberes. No parece. Es fuera de juego. Y Leniquena solito y solo por el medio. Habrá que chequear en qué posición defendió con la zurda ante la salida de Iñaki Peña. Un minuto después del empate. Amberes 3, Barça 2. Y Leniquena. Si no estaba Valde ahí descolocado o algo, es fuera de juego. La imagen, hay que verla entera. No será que uno estaba colgado otra vez durmiendo. Claro, ¿no? sí, La imagen es fuera de la juego. queremos ver entera nada más. Pues da igual. Terrible. Terrible. El resultado es igual. Terrible. Es vergonzoso igual lo del Barça. Terrible. Es vergonzoso lo del Barça. Terrible. A ver. Y Leniquena pelea con Koundé. ¡No! Cancelo. Pero muy legal. Cancelo habilitado a todo el mundo. Cancelo es el que está habilitando a todo el mundo. Mira. Y Leniquena puede estar. Bueno, chiquillos, ahí está lo que les estaba diciendo. Este chico se estaba rascando un poco sus partes aquí, que pinche raro. Bueno, nada, cracks, lo que les estaba diciendo es absolutamente hermoso ver este tipo de situaciones. Sobre todo porque hemos estado aguantando mucho tiempo la soberbia de esta gente, de que creen que se la saben todas más una y pues en definitiva, como dice un buen amigo, y me van a disculpar la expresión, pero es que no tengo otra manera, no encuentro algo tan perfecto para repetirlo. En este caso como que creían que se la sabían todas y no saben ni a mierda, y lo siento mucho, de verdad, eso que se escucha horrible. Pero en definitiva creo que es la frase que les cae perfecto, porque son unos sinvergüenzas que, bueno, ahora están pagando toda esa soberbia y toda esa cuestión de querer vendernos de que la chavineta, de que la abuela de no sé quién, de que aquello, que lo otro. Pues bueno, a tragárselo con patatas a nuestro amigo Javi Hernández, que en líneas generales está dejando una situación bastante preocupante. Si yo fuera del Palancas estaría tomándome de los pelos, no tengo ninguna duda, estaría tomándome de los pelos, porque creo que es una situación más que preocupante. De todos modos, bueno, los que estamos de este bando, donde en estos días escuchaba a Iñaki Angulo decir que el Real Madrid es un club aburrido porque todo estaba perfectamente bien estructurado, gracias al Barça por hacernos vivir estas experiencias inolvidables. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.